Estimados hermanos en Cristo, hoy día continuamos con el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Colosenses. Todos sabemos que esta carta fue escrita desde la cárcel en Roma. Por una sola situación se asegura que fue escrita desde la cárcel de Roma, porque algunos comentaristas hablan de que pudo haber sido escrita desde la cárcel de Cesarea. Pero no es así, porque en Roma tenía la libertad, por tener una doble nacionalidad como ciudadano romano, de poder transmitir lo que él quería decir a los demás y enviar mensaje. La clase anterior conocimos de la oración del apóstol Pablo agradeciendo a Dios por el testimonio de los hermanos de Colosa y el gozo de Pablo por su sufrimiento en la obra de Dios. Él estaba feliz porque sufría por el trabajo en la obra del Señor. Vamos a orar antes de comenzar con el breve análisis del capítulo 2. Amado Dios, Señor, te damos gracias porque nuevamente, oh Dios, podemos comunicarnos con usted a través de este medio que es la oración. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha dejado su palabra, oh Dios, en la cual podemos entender y conocer cada día más de usted. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo, oh Dios, ha escrito en estas cartas, oh Dios, donde vemos el profundo amor de él por la humanidad, por los hombres de esa época. Señor, bendiga a nuestra iglesia, bendiga al pastor, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes y a todos los hermanos que componemos esta iglesia. Le agradezco todas estas cosas por los medios preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces el capítulo 2 de Colosenses tiene tres divisiones. La primera es: Pablo se esfuerza por los colosenses desde la cárcel, desde el versículo 1 al 7. Después el punto 2 dice solo en Jesucristo hay perdón y salvación, desde el verso 8 al 15. Y el punto 3 dice Pablo advierte contra las tradiciones humanas, del versículo 16 al 23. La primera lectura está desde el versículo 1 al 7. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias el capítulo 2 y escuchen por favor la lectura de su palabra desde el versículo 1 al 7. Dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en toda riqueza de cumplido en el entendimiento, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y es por esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracia. Dios añada una bendición especial a esta su palabra. Entonces ahí tenemos lo que el apóstol Pablo nos habla desde el versículo 1 al versículo 7, que dice lo siguiente. Pablo dice, en primer lugar, se esfuerza, dice, por los colosenses. En el capítulo 1, en sus dos últimos versículos, Pablo describe el esfuerzo por entregar la enseñanza y la predicación a cada creyente maduro en Cristo. Sin embargo, en el versículo 1 y 2 del capítulo 2, sus esfuerzos son diferentes, en oración por aquellos que no le conocían personalmente, especialmente los de la ciudad vecina, de la Odisea y de su triste estado de la iglesia. La iglesia, la Odisea. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Apocalipsis capítulo 3,
Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 16. Le voy a pedir por favor que pongan atención a la palabra del Señor en el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 14 al 16. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en estos versículos? Capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice él, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículos que son quizás muy fuertes, pero la verdad de las cosas es que la tibieza espiritual es complicada, porque o somos o no somos, ¿verdad? Pero no podemos estar al medio. Entonces, esta iglesia, la Odisea, era una iglesia que estaba tibia, dice. En realidad, el apóstol Pablo nos invita a estar firme en la fe y en la doctrina, y no ser como la iglesia de la Odisea, que quizás como las ondas del mar van de un lado para otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que estemos firmes en su palabra o en su doctrina. Habla en el versículo 3 y 4, habla que en Cristo están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría, y ese conocimiento lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Todo lo que conocemos de Dios, todo el conocimiento que viene de Dios está en las Sagradas Escrituras. Que nadie les engañe con palabras persuasivas, que los creyentes no deben dejar engañarse por razonamientos capciosos de falsas doctrinas. Las falsas doctrinas abundan por todo el mundo. Hoy día, por la pandemia, ya no vemos a los mormones ni vemos a los testigos de Jehová, pero igual, seguramente, de otra forma, ellos están ideando cómo trabajar y llegar con su doctrina falsa a confundir a los creyentes. Por eso, en este caso, el apóstol Pablo invita a los de Colosa y también a los de la iglesia de la Odisea a que estén firmes, que no sean fluctuantes, ¿verdad? El apóstol Pablo se dirige a los colosenses diciéndoles que está ausente, no estaba presente con ellos, de cuerpo, pero está presente con su espíritu, y se alegra que estos hermanos vivan con fe y que se mantengan firmes en Cristo. Además, en el versículo 6, Pablo alude a la conducta diaria del creyente en su andar en Cristo, seguir su ejemplo. Romanos 8.1 nos dice lo siguiente. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a Romanos 8, 1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Romanos 8, 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Aquí, el apóstol Pablo, también en su carta a los Romanos, habla de aquellos que mantienen una conducta como verdaderos hijos de Dios, como creyentes, andan en Cristo, tomados de Cristo, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para ellos, los que están con Cristo. Sin embargo, la condenación está para aquellos que andan bajo la carne, los que se dejan llevar por las cosas que no son espirituales, ¿verdad? El versículo 7 habla de ser edificados en la doctrina, la cual se fundamenta en las verdades bíblicas, tal como fue enseñada por los apóstoles. El ser arraigados y sobreedificados depende de la sana doctrina. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es un versículo que es muy conocido, pero en este momento no me lo recuerdo claramente, por lo tanto le voy a invitar a que
vayamos a nuestras Biblias y busquemos este pasaje. ¿Ya? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y que dice lo siguiente, 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Debemos ser instruidos con la sana doctrina. El apóstol lo dice, ¿verdad? Debemos estar conscientes que la buena doctrina viene de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde la encontramos? En la palabra de nuestro Dios, que son las Sagradas Escrituras. Resumamos lo que nos dicen estos 7 versículos. Primero dice, Pablo se esfuerza por los colosenses. Recuerden que lo hacía desde la cárcel, llamándoles a ser fieles, a no ser creyentes tibios, a adoctrinarse en la sana doctrina y no ser engañados con palabras persuasivas de los falsos maestros. El apóstol Pablo hablaba claramente a esta iglesia de Colosa, que sean fieles y a no dejarse llevar por la doctrina falsa. Lectura 2, del versículo 8 al 15. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 8 al 15 de Colosenses. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados, rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Dios bendiga su palabra. Solo en Jesucristo hay perdón y salvación. Eso nos dice el punto 2. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. El término engañe significa robar, quitar, tomar algo que no nos pertenece. Los falsos maestros engañan a las personas, robando la verdad, en este caso la salvación y la bendición de Dios. Pablo compara la filosofía de los falsos maestros como engaños despreciables. Filosofía significa amor al conocimiento. Los falsos maestros quizás tenían mucho conocimiento de aspectos o cosas filosóficas, pero no de la palabra del Señor. O si lo tenían, la tergiversaban, ¿verdad? Pablo habla de la circuncisión, pero no como un procedimiento corporal, sino como una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, nos transformó. No había algo corporal. Muertos en pecado, atados a la esfera del pecado del mundo, pero nuestro Señor Jesucristo cargó en la cruz cada uno de los pecados y los perdonó y les dio vida juntamente con él. Efesios 2,
1 al 5. Vamos a Efesios 2, 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Efesios 2, 1 al 5. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios bendiga su hermosa palabra y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, porque Cristo, a través de su Hijo, nos liberó de una muerte eterna. Cristo en la cruz, dice, desarmó por completo a Satanás y a sus ángeles caídos, a los príncipes y a las potestades. Cristo venció a Satanás definitivamente en la cruz, ¿verdad? No tiene ninguna otra oportunidad. Si nos tomamos de nuestro Señor Jesucristo, si le aceptamos como nuestro Salvador, estaremos en un día no muy lejano junto a Él, porque Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Como resumen de estos 7 o 8 versículos, no debemos dejarnos engañar por filosofías, como dije, por el amor al conocimiento. Es la misma invitación que hace Pablo, la que hace a los hermanos de Colosa, a no aceptar a los falsos maestros, ni poner atención a sus doctrinas despreciables. Cristo, a través de su sacrificio perfecto, quitó el pecado de forma espiritual y no por la circuncisión corporal. Cristo perdona nuestros pecados y nos da vida junto a Él. Qué grandioso, ¿verdad? Tenemos a nuestro Padre Celestial, que a través del sacrificio de Cristo podemos estar junto a Él prontamente, porque el tiempo se acerca. Maranata, Maranata, el Señor está viniendo. Punto 3. Pablo advierte sobre las tradiciones humanas. Vamos a volver a Colosenses y vamos a leer el último párrafo de esta parte de la Biblia, del capítulo 2, desde el versículo 16 al 23. Dice su palabra así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte, de día de fiesta o de nueva luna o de sábado, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no has visto, vanamente hinchado en el vestido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto con las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais al mundo, os sometéis a las ordenanzas? Tales cosas no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad,
y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar de la carne. El punto 3 dice que Pablo advertía sobre las tradiciones humanas. Pablo advierte a los colosenses en contra de intercambiar su libertad en Cristo por una serie de reglas legalistas inventadas por los hombres e inservibles. El legalismo carece de poder para salvar o para restringir el pecado. Los falsos maestros querían poner algún tipo de regulación alimenticia basada en la ley mosaica en Levíticos 11, pero ahora estamos bajo en el nuevo pacto. Los cristianos y los colosenses no estamos obligados a observar las restricciones del Antiguo Testamento, así como las fiestas del calendario judío, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, la luna nueva, que significaba un sacrificio mensual que se ofrecía el primer día de cada mes, número 10. El apóstol le dice a los hermanos de Colosa: pero si ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales. Cristo murió y nos liberó también de todo esto que era legalismo, las fiestas, los días que se guardaban por fechas que eran impuestas por la ley mosaica. Resumen: Cristo en la cruz venció a los poderes espirituales, destruyendo al diablo y sus huestes. En el nuevo pacto nos hizo libres del legalismo que los falsos maestros trataban de imponer. Conclusión: Pablo en este capítulo se esfuerza por hacer llegar a los hermanos de Colosas su mensaje de que no se dejen de llevar por filosofías engañosas, por los falsos maestros, y les recuerda que Cristo pagó todo en la cruz. Con su sacrificio perfecto destruyó a Satanás para siempre. Gracias a Dios, porque Él, a través del apóstol Pablo, nos ha mostrado el camino a seguir. Gracias por el apóstol Pablo, por ese hombre que dio su vida por el trabajo, por servir a Cristo, como fuese. En el capítulo anterior habla de su esfuerzo por llevar el Evangelio a los demás. Nosotros estuviésemos presos, ¿haríamos esto? Seguramente estaríamos muy deprimidos y no lo haríamos, porque él estaba preso por la causa de seguir a Cristo. Injustamente. La verdad que la situación para los apóstoles fue muy difícil. Para los que predicaban el Evangelio en ese tiempo era muy difícil. En el siglo XVI, XIII, XIV, muy difícil predicar el Evangelio. Para los que morían en los circos, porque no desconocían que Cristo era el Salvador del mundo. Hoy estamos con dificultades para predicar el Evangelio en muchos países. Hay mucha gente que muere por predicar el Evangelio. El tiempo de la venida de Cristo está pronto. Dios tenga una bendición especial, estimados hermanos, para cada uno de ustedes hoy día. Vamos a terminar en oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú inmerecidamente, oh Dios, nos rescataste como tus hijos. Gracias, Señor, porque tú derrotaste a las huestes de Satanás en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque tú perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú siempre estás acompañándonos. Señor, te rogamos por todos aquellos que están sufriendo de problemas de salud física, pero también, Señor, por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, nuevamente por tu palabra y por este medio de comunicación que es la oración. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradezco en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.